Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: Es inevitable que haya escándalos, pero hay de aquellos que los ocasionan. Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de moler y lo precipitaran al mar antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Por lo tanto, tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti y otras tantas vuelve a ti diciendo me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Él respondió: si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza y dijeran a esta morera que está allí, arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy toca varios temas diversos en pocos versículos. Hace mucho tiempo que estudio Sagradas Escrituras y he escuchado miles de veces explicaciones de este fenómeno desde el punto de vista de la crítica literaria, la ciencia que observa el texto y a través de diversos signos que descubre, intenta reconstruir la historia de la composición del texto, es decir, cómo parece haber sido escrito el texto bíblico en este caso. Este fenómeno que acabo de señalar, que Cristo hable de temas tan variados como el escándalo, el perdón, la fe, en tan pocos versículos, podría explicarse por el trabajo editorial, se dice, llevado a cabo en este caso por Lucas, que consultó a muchos testigos oculares, como él mismo dice al inicio, y en su relato, en el modo de presentar esta historia, intenta Lucas ordenar las ideas colocando en un solo discurso de Cristo muchas cosas que quizás Cristo dijo efectivamente en momentos y contextos diversos. Esto podría explicar algo de este fenómeno textual, y es lícito y a veces necesario pensar así, pero no es necesario verlo de modo dialéctico, como si los diferentes versículos estuvieran desconectados lógicamente entre sí y no tuvieran nada que ver unos con otros. En realidad, lo que dijimos recién, de que Lucas pudo haber recopilado diversos dichos de Cristo y unirlos en un solo discurso, como si Cristo lo hubiera dicho así, es una teoría y como tal no siempre es demostrable, al menos no se puede sacar de estas consideraciones una conclusión necesaria. ¿Por qué hago toda esta introducción con un tecnicismo que puede ser interesante en una conferencia más académica, pero para una breve homilía quizás no tanto? Simplemente para justificar que, a pesar de esta aparente falta de unidad, es necesario no ir demasiado rápido detrás de estas teorías, porque puede ser que hayan sido dichas estas frases, estas ideas, por Cristo efectivamente en esta secuencia lógica, con esta cercanía y también en un mismo discurso. Al menos Lucas, al colocarlos en este orden y manera, está mostrando que tienen una relación muy íntima. De hecho, muchos análisis modernos sobre la lógica interna de los textos demuestran que lo que muchos años se consideró irreconciliable habría que verlo con más cuidado, porque parece haber una lógica y a veces es justamente ese orden el que da una lógica y una fuerza al mensaje que se quiere transmitir, que no los tendrían, esa fuerza y esa lógica, si se quitara o moviera algún elemento, como se cansaron de hacer muchos exégetas de las décadas pasadas. Vamos a nuestro tema. En este breve evangelio se ponen varias ideas aparentemente diversas y hasta desconectadas una al lado de la otra. Este mero hecho da una clave interpretativa, puesto que es lícito y necesario considerar los textos en su cotexto, se dice, no contexto, que habla más de lo histórico, de lo circunstancial, sino el cotexto, es decir, simplemente analizar los textos más cercanos. Un texto está incluido dentro de una unidad literaria menor y hay que ver esa unidad literaria menor antes de pasar a unidades mayores. Cristo dice que hay que perdonar. Yendo en concreto al tema de esta prédica, Cristo nos dice que hay que perdonar al pecador que se arrepiente luego de una reprensión nuestra.
Y dice Cristo, y si peca 7 veces al día contra ti y otras tantas vuelve a ti diciendo me arrepiento, perdónalo. Perdónalo y perdónalo y perdónalo, y esa es la doctrina de Cristo. Lo interesante es la reacción de los apóstoles. Aquí es justamente donde se podría pensar, o es una reacción a esta frase, o es otro momento, otro discurso que Lucas los coloca juntos. Pero ciertamente si están juntos hay una relación y es lícito interpretar así la Sagrada Escritura. Si uno lo ve así como una reacción de los apóstoles a lo que Cristo acaba de decir, es muy interesante que ante el mandato de perdonar, los apóstoles van a pedir la fe. Creo que todos tenemos dificultades para perdonar, pero hay un argumento que es especialmente eficaz para excusarse de perdonar, y es el siguiente: yo lo perdonaría, pero eso no sirve para nada. Esa persona que yo perdono sigue haciendo siempre lo mismo. Acá la respuesta es la de Cristo, hasta 7 veces. Y en otro lugar Cristo va a elevar este número hasta 70 veces 7, que no quiere decir otra cosa que siempre, siempre hay que perdonar. Esta doctrina de Cristo es algo que a todos nos va a tocar en la vida, en algún momento nos va a incomodar esta doctrina. No es fácil perdonar al que se disculpa inmediatamente o en breve plazo vuelve a hacer lo mismo. Para esto hace falta una gran fe. Por eso la reacción de los apóstoles, el pedido que hacen no es danos fuerza, danos paciencia, danos bondad, sino danos fe. Lo que hace falta acá es hacer un acto de fe de que lo que a mí me parece inconveniente, lo que a mí me parece un sinsentido, una pérdida de tiempo, una bomba de tiempo incluso, algo que va a estallar en algún momento, yo puedo perdonar 1000 veces, pero esto va a explotar. Así pensamos nosotros. Si es que seguimos perdonando sin que haya una reacción de la otra parte. Todos estos argumentos que suenan tan convincentes para la lógica humana, los destruye Cristo hablando con claridad y con autoridad sobrenatural sobre la necesidad de perdonar siempre, aunque el otro no dé signos de un arrepentimiento sincero. Que no es fácil, que no lo entiendo, que no me cierra, a pedir fe. Solo la fe en aquel que es hombre y Dios, y que como hombre y Dios fue infinitamente ofendido y no se cansa de perdonar. Solamente la fe en Él puede abrirnos el camino más liberador que existe en esta vida, el camino del perdón. Uno podría decir, pero yo no tengo fe. Entonces, a pedirla y entender que basta con que esa fe sea pequeña. Una fe pequeña puede mover moreras, como dice el Evangelio de hoy, o montañas, como se dice en otro lugar. La fe, por más pequeña que sea, puede mover del alma rencores profundamente arraigados. Digamos a nuestros rencores, arráncate de raíz y sal de mi alma, y que Dios nos otorgue esa fe tan necesaria para quitar del alma esos rencores, que la limitación de nuestra razón, de nuestra inteligencia, quiere conservar en nosotros en abierta oposición a la doctrina sobrenatural de Cristo. Jesús manso y humilde de corazón, haced nuestro corazón semejante al vuestro.